Hola. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escucháis? Fantástico. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa tan inspiradora, diría, en la que vamos a tratar temas de la máxima actualidad. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de bienestar y de calidad de vida. Y para ello contamos con unos ponentes magníficos que además vienen de distintas esferas, con lo cual creo que vamos a tener la oportunidad de vivir un debate muy rico. Soy Leire Iriarte, directora del Buen Vivir, una asociación dedicada a extender la cultura de la felicidad. Y en la mesa contamos, en primer lugar, con Antonio Lucio, experto en sostenibilidad. Bienvenido, Antonio. Gracias. Tenemos a Manuel Aurelio Martín, concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón. Bienvenido. A continuación está Ana Montalbán, que es responsable de la Red de Ciudades que Caminan. Bienvenida. Gracias. La siguiente silla la ocupa Esau Acosta, que es investigador en el Vivero de Iniciativas Ciudadanas. Bienvenido, Esau. Nos acompaña también Carolina Mejía de Garrigó, es alcaldesa de Santo Domingo, República Dominicana, y es vicepresidenta de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCCI, para Centroamérica, México y el Caribe. Bienvenida, Carolina. Gracias. Y en último lugar, no por ello lo último, nos acompaña desde Colombia Felipe Ramírez, secretario distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que también es ciudad miembro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Bienvenido. Gracias. Como sabéis, vamos a empezar con una pequeña introducción por parte de los ponentes. Les dejamos 3 minutos para que compartan, traigan al centro las ideas clave sobre las que quieran reflexionar en torno a la salud, el bienestar y la calidad de vida. A continuación habrá un debate entre ellos y tendréis también la oportunidad de formular las preguntas y reflexiones que consideréis de interés. Empezamos por Antonio. Adelante. Buenos días. ¿Se me oye bien? No se oye. O alzo la voz. ¿No? ¿O nos juntamos más? Hola. Alex. Bueno, ¿puedo alzar la voz? Ahora ya se oye. Bien. Dar las gracias por la invitación. Es un placer compartir con todos vosotros este diálogo. Y lo que vamos a hacer aquí yo creo que es lo que se tiene que hacer como un elemento, no el único, pero un elemento clave en la gestión de las políticas públicas que necesitamos para hacer ciudades más habitables, donde el componente de movilidad es absolutamente esencial. Somos conscientes de ello. Mi presencia aquí es precisamente por mi implicación en los temas de movilidad, ahora en términos más bien profesorales y de observador, y quería apuntar 3 cosas, como 3 pinceladas. La primera es recordar un libro que me gusta mencionar, que es el primer ejercicio de reflexión respecto a los problemas de tráfico que hoy llamamos movilidad. Eso responde a un cambio de paradigma, pero a finales de los 50 algunos países más desarrollados económicamente tenían ya unos niveles de motorización muy socializada, y eso generó muchos conflictos. El gobierno británico, porque Reino Unido era un país que tenía ese problema de manera, debutante respecto a otros, encargó a un grupo de expertos un informe. Ese grupo de expertos estaba dirigido por el profesor Colin Buchanan, y el gobierno británico pidió a esos expertos que les diera la solución. Y ese informe se entregó en el año 61-62, fue tan interesante que generó un libro que fue un bestseller para los iniciados, tiene una traducción en España en los años 70, la edición inglesa está en Penguin Book del año 64, se llamó El tráfico en las ciudades. Ese libro, en la introducción, da una idea clave, y la idea clave que yo quiero aportar aquí como primera pincelada es: en este tipo de cuestiones evitemos de todo punto utilizar el término solución. No estamos hablando de problemas que puedan tener una solución, sino estamos hablando de realidades sociales problemáticas que requieren políticas públicas aplicadas de manera paciente, a las que hay que dar un cierto tiempo y evaluarlas, para que a la luz de los datos y de la realidad podamos seguir revisándolas y avanzándolas. Es lo que podríamos llamar política pathway, y es lo que llama la Agencia Internacional de la Energía, que tiene un documento muy interesante del 2013 que dice: miren, somos la agencia que nos preocupamos por la seguridad energética, la diversificación,
La movilidad es tan importante en materia de energía que, puestos a pensar en cómo descarbonizar los sistemas metropolitanos de transporte, creemos que lo más importante es que pongan en marcha Political Pathway, que coincide con lo que decía Buchanan. Una anécdota: Suecia, Estocolmo, año 2003. Londres acaba de poner la Congestion Charge, un peaje. Y alguien en Suecia dijo: ¿os acordáis cuando en el año 97 se habló en la prensa de que Estocolmo iba a poner un peaje? Y se recordó aquello. ¿Qué pasó en el 97? Hubo una filtración a la prensa. Quien lo estaba gestionando era el Gobierno Nacional, que era el competente, se conoce, socialdemócrata, creo. El caso es que el Gobierno salió a prometer que no tenía ningún cajón, ningún informe hablando de peaje, y que en su mente, que le trajeran el suero de la verdad, en ningún momento estaban pensando en eso. ¿Por qué? Porque el nivel de impopularidad brutal, y lo negaron. Pero cuando en el 2002 Londres lo hace, en Suecia se recupera el debate y se hace una encuesta en Estocolmo. Apoyaban el peaje ni un 40% y estaban en contra más del 60%, un 30 y tantos a favor y un 60 y tantos en contra. El municipio inició un proceso de cómo podía ser, cuáles son los precios, cuáles son los horarios, cuáles son los dineros que llegan, en qué se invierten, de qué manera, un proceso de diálogo, qué tecnologías luego pueden facilitar esas medidas, un proceso de gobernanza, de concertación, etcétera. Y se llegó a un planteamiento concertado. Y ese planteamiento concertado se aplicó de la siguiente manera. Se dijo: vamos a estar 6 meses con el modelo de peaje conforme a todo este esquema de concertación de muchas cosas, y luego vamos a quitar el peaje y vamos a estar 6 meses otra vez sin el peaje. Y después de eso vamos a hacer un referéndum. Pues bien, hicieron eso, se hizo el referéndum y salió que la población votaba a favor de ese peaje. Y veníamos de un 30 y tantos en contra. Y termino con un trabajo muy interesante de la UITP, Unión Internacional de Transporte Público, que hizo en torno al año 2007, era un aniversario, y se encargó un informe respecto a, o una encuesta en cuanto a cuál era el nivel de importancia que ciertos responsables políticos creían que tenían ciertas medidas que se presumían impopulares. Y el nivel de importancia en muchos casos era un 8 sobre 10. Pero luego se preguntaba a los políticos: ¿y cuál es el nivel de apoyo de la población que le tiene que reelegir a usted respecto a esta medida? Y dice: yo creo que mi población apoya esto un 4 sobre 10. Pero el ejercicio era tratar de hacer un sondeo o encuesta de la población para saber realmente lo que la población opinaba, en un contexto de mínima explicación y mínima pedagogía, cosa que no sucede en un debate público envenenado, tóxico, ¿no?, y demagógico. Resultaba que la población apoyaba en un 7,5 lo que el político entendía que era un 8. Muchas de esas medidas el político no las acaba tomando porque dice: yo sé que son necesarias, pero mi población las valora en un 4, porque es verdad que el debate público conduce a eso. Y ahí me callo y lo relaciono con el Political Pathway, y por tanto yo lo que suelo insistir es la necesidad de generar mesas de movilidad de verdad, no simulacros, con autenticidad, con capacidad para generar esos niveles de conocimiento compartido y concertación y facilitar políticas públicas. Fantástico, Antonio. Muchísimas gracias. Creo que traes sobre la mesa un tema muy interesante, los procesos y el llegar a estar preparados para tomar ciertas decisiones. Espero que podamos profundizar en eso. Gracias. Le pasamos la palabra a Manuel. Adelante. Sí, igualmente quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho, y es un honor compartir con todos vosotros y vosotras esta mesa, este debate, ¿no? Aparte de medio ambiente, llevo también los temas de movilidad. Soy concejal también de movilidad del Ayuntamiento de Gijón. No sé si se oye bien o no. Alex, mal. ¿Puedes subir un poquito el volumen? A ver, ¿ahora? ¿Un poquito mejor? Que levante yo la voz. Sí. O igual os podéis, si queréis acercaros un poquito más adelante, sonido. Igual se escucha mejor. Porque con... Para allá. En el que ayer conversamos. Probando, ¿se oye mejor ahora? ¿Sí? ¿Un poco mejor? ¿Me decís que sí? Perfecto. Decía que aparte de concejal de medio ambiente, soy también concejal de movilidad. Desde el 2019 tenemos 3 grandes ejes de actuación en el Ayuntamiento de Gijón: el que se refiere a la calidad del agua, el que se refiere a mejorar la calidad del aire, y el que se refiere también a la lucha contra la contaminación acústica, ¿no? En la calidad del agua, digamos que la medida más novedosa que hemos puesto hace un año en funcionamiento es la renaturalización del río Piles. Es un río urbano muy castigado porque es un río que atraviesa la ciudad y con unos niveles
de contaminación bastante importantes y que además afectan incluso a una de nuestras playas más icónicas, a la playa de San Lorenzo, ¿no? Hemos hecho un proyecto de renaturalización del río Piles y nos hemos presentado a la última convocatoria que ha hecho la Fundación de Biodiversidad para ayudas de fondos europeos, ¿no? Es una convocatoria que está en estos momentos, ha acabado el plazo de ella y que en estos momentos la Fundación va a resolver en los próximos meses. En cuanto a la calidad del aire, tenemos una zona industrial, ArcelorMittal, una de las principales multinacionales que hay en el mundo, junto con un puerto que afecta mucho a la zona oeste de la ciudad. En ese sentido, hemos hecho un plan del aire específico para esa zona, lo hemos hecho con el Principado de Asturias, porque es quien tiene las competencias en las autorizaciones ambientales integradas hacia grandes empresas, y desde el Ayuntamiento hemos hecho también un protocolo nuevo para las alertas por contaminación, para cuando se sobrepasan los niveles máximos que permite la Comisión Europea, ¿no? En ese nivel, en ese protocolo, lo que hemos primado sobre todo no solo es la activación del protocolo, sino sobre todo la información a la ciudadanía. Es decir, más allá de que cortemos el tráfico, de que las industrias tengan que reducir las emisiones, nos parecía un elemento fundamental y hemos desarrollado una app en ese sentido, que un ciudadano que puede tener problemas pues, de asma, respiratorios, que puede tener una determinada edad, conozca en tiempo real si se está superando esos niveles de contaminación, ¿no? Porque también el ciudadano, en función de eso, puede optar por salir de casa, por no salir, por hacer deporte, por no hacerlo, etcétera. Es más, hemos adjuntado también una serie de recomendaciones en función de esas superaciones en la calidad del aire, ¿no? Hemos hecho una nueva ordenanza de movilidad. Uno de los objetivos que digo son conflictivos es que pretendíamos, bueno, lógicamente que en el eje de la pirámide estuviera la movilidad sostenible, eso es el peatón y la bicicleta, que estuviera evidentemente el transporte público, el coche compartido y en último lugar el coche privado. Pretendíamos en esa ordenanza que Gijón sea en el 1 de enero de 2026 una ciudad de bajas emisiones y por lo tanto que el 1 de enero del 26 no pudiera circular por Gijón ningún coche que no tuviera etiqueta ambiental. Otro instrumento de planificación junto con la ordenanza que está en estos momentos en debate en la ciudad, en el sentido que él decía, está sometido a información pública, pero no es una información pública de trámite, sino que estamos haciendo participación con los agentes sociales, con las empresas, con los sindicatos, con el movimiento ecologista, con las asociaciones de vecinos. Estamos intentando hacer una gobernanza de un plan que va a 2030 y que entre sus objetivos fija bajar los niveles de CO2 en la ciudad un 25% y reducir el consumo energético el 37,5% en la ciudad. Para eso plantea intervenir en 20 kilómetros de zonas peatonales, plantea crear grandes corredores peatonales y planteamos también 32 kilómetros de nuevos carriles bici para acabar una gran malla en Gijón que serían en su mayoría carril bici segregado. Esto es a grandes líneas lo que él plantea, un plan de movilidad complejo, ambicioso, con polémica y que hay que situar en esa perspectiva estratégica, porque hay cosas que evidentemente no se hacen el año que viene, ¿no? Quitar aparcamientos, si lo estamos hablando entre nosotros, pues probablemente requiere un plan de aparcamientos. Es decir, uno de los objetivos del plan es que pasar del 37% que en estos momentos ocupa la movilidad sostenible, es decir, peatón y bicicletas, pasarlo al 50%. Porque creemos que detrás de todo esto hay un debate sobre cómo utilizamos el espacio público y para qué utilizamos el espacio público. Y pretendemos eso, pasar del 37 al 50, y hay toda una serie de medidas que van enfocadas ahí. Y para finalizar y para acabar, estamos también en una lucha contra la contaminación acústica, hemos hecho un nuevo mapa de ruido, estamos elaborando un nuevo programa de actuación de ruido y también una nueva ordenanza de ruido. Porque es verdad que hablamos mucho de la contaminación atmosférica, pero es verdad también, y quizá en la pandemia nos hemos dado cuenta más que nunca, que tenemos un verdadero problema de contaminación acústica, ¿no? Ese silencio de aquellas calles que fruto de una desgracia estaban vacías, pero ese silencio, ese oír los pájaros, ese oír el mar cuando paseabas por el mar y no los coches, es un reto que está ahí y por eso nos hemos planteado también objetivos que tienen que ver con la contaminación acústica. Nada más. Fantástico. Gracias, Manuel. Creo que nos traes al debate temas muy interesantes. Has hecho un recorrido amplio, proyectos, la gobernanza, la tecnología. Gracias. Vamos a poder seguir discutiendo sobre eso. Le paso la palabra a Ana Montalbán. Muchas gracias, Leire. No sé si se escucha. Intentaré potenciar la voz.
Me sumo a los agradecimientos por estar aquí en esta mesa sobre ciudad saludable y compartir pues, con gente de que además desde tan lejos, ¿no? Yo creo que es una fortuna que podamos intercambiar experiencias. Estoy muy contenta de que la red de ciudades que caminan esté en una mesa sobre ciudades saludables, porque normalmente se nos invita a mesas sobre movilidad y yo creo que la salud es mucho más importante que la movilidad, porque es más global y engloba muchas más cosas. Y si realmente queremos hacer ciudades más saludables, yo creo que tendríamos que plantearnos algunas cuestiones de las cuales ya han ido apareciendo por aquí. Una yo creo que es fundamental. Una ciudad más saludable tiene que ser una ciudad con menos coches. Eso es fundamental. Yo creo que ese punto de partida es incuestionable. Y creo que lo sabemos todos y todas. El problema está en cómo hacer ese paso para que eso que está ya tan manido, tan sabido, la pirámide de movilidad, de lo cual todos estamos tan convencidos en la teoría, cómo va a pasar a la práctica, cuáles van a ser las herramientas. Yo creo que eso es una buena mesa para hablarlo hoy aquí, para que deje de ser una imagen de futuro, una imagen que queda muy bonita en las presentaciones, para que cuando salgamos a la calle de nuestras ciudades realmente encontremos una ciudad, unas calles, unas plazas con menos coches. ¿Cómo se hará ese paso de lo que queremos a lo que tendríamos que estar haciendo ya hace varios años? ¿Cuáles son el mecanismo detonante? Aquí el municipalismo es fundamental, porque el espacio público, que estoy totalmente de acuerdo con Manuel, es al final la base sobre la que se asienta el debate de una ciudad saludable, es competencia municipal, es competencia del ayuntamiento, ¿sí? Que es un tema fundamental de las ciudades, fundamental del foro de las ciudades. Algunas cuestiones, el tema del aparcamiento, ya ha salido por aquí. Muchas veces cuando se ponen en marcha procesos para reducir coches en la ciudad, como puede ser un plan de movilidad, se hace una mesa de participación, se convoca a vecinos y vecinas, se encuentra que el principal problema que ellos apuntan y ellas es que falta aparcamiento. Desde el otro punto de vista está la parte contraria, que es que sobran coches. Es decir, ante esa pregunta de falta de aparcamiento, ¿no será que sobran coches aparcados circulando en las calles? ¿Tiene la ciudad, el espacio público, sería capaz de absorber la demanda de que todos los vecinos y vecinas tuvieran su coche aparcado en la calle? ¿Puede satisfacer eso un alcalde o una alcaldesa? Hagamos un recuento. ¿Cuál es el espacio público disponible en la ciudad? ¿Cuántos son los coches? ¿Cuánto tendríamos que disponer de espacio público para que cada vecino pudiera aparcar su coche? ¿Esa es la ciudad que queremos? Yo en mi casa jamás aparcaría el coche en mi salón. ¿Vosotros lo aparcaríais? No, ¿verdad? Porque el salón es el espacio fundamental de la convivencia de una casa. Las calles, el espacio público, son el espacio fundamental de la convivencia de la ciudadanía. Si pasamos los coches a ocupar el 70-75%, como es la media general, al menos aquí en España, no sé cómo estáis en Colombia y en Santo Domingo, resulta que estamos haciendo que el mejor espacio de nuestra casa común, que es el espacio público, se lo estamos dando a un coche aparcado que no produce nada positivo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos utilizar peajes, es un tema que yo creo que se puede debatir, pero realmente es la única opción que nos queda. El peaje es equitativo, lo pueden hacer grandes ciudades, quizás como Londres, pero en Gijón, por ejemplo, que es una ciudad más pequeña, si le dices a tus vecinos que no vas a entrar, seguro que hay otras fórmulas. Reducir calles que no necesitan por qué todos los coches tienen que pasar por todas las calles. Seguro que se puede reducir. Estrechar el ancho de los carriles, hacérselo un poco más difícil, transformar el espacio público para que sea poco amable con quien circula y muy, muy amable con quien camina. Y así no solamente tendremos un ambiente urbano menos contaminado, más confortable acústicamente, sino que nos incitará a pasear. Si yo tengo unas aceras que ni siquiera cumplen la ley de accesibilidad, dejando 1,80 m libre, como es la de la mayor parte de los municipios de nuestro país, me apetecerá salir a la calle si cada vez que tengo una intersección con la calzada yo tengo que bajar y es el peatón el que baja, y si encima voy en silla de ruedas o con un carrito o con bolsas tengo que descender, me va a resultar agradable. Si tengo pocos árboles, si tengo pocas sombras, si mi itinerario es tortuoso, si siento que en cada cruce me va a atropellar un coche, realmente estoy potenciando la caminabilidad. Los peajes pueden conseguir esa mejora del espacio público, pueden reducir coches, pero se están dejando otras muchas medidas.
Por tanto, hay que ser valientes, valentía política, un buen equipo técnico para ver qué soluciones se pueden implementar y un relato muy firme que contagie a la ciudadanía para que entiendan que con esto de quitar coches de la ciudad, que no se trata de quitar todos los coches, no somos anticoches, sino que hay que ser conscientes de que hay muchos movimientos en coche de los que se realizan en la ciudad que no son necesarios. El que va de paso y tiene una variante que puede pasar por allí pero ataja. El que va buscando aparcamiento y da vueltas generando una circulación innecesaria. Y el que coge el coche para ir a 500 metros porque puede hacerlo, porque puede aparcar en la puerta de su vecino a quien va a visitar. Todo ese tráfico realmente no es necesario. Si se saca de la ciudad tendremos ciudades mucho más saludables y mejores para vivir. Eso es sin duda. Fantástico, Ana, muchísimas gracias. Creo que también traes a la mesa temas súper interesantes, abrirnos a la concepción de salud y darnos, ¿no?, las 3 recomendaciones: valentía, equipo técnico y el relato. Creo que aporta muchísimo, gracias. Y pasamos a nuestro siguiente ponente, Esau Acosta, del Vivero de Iniciativas Ciudadanas, por favor. Bueno, gracias. También voy a intentar proyectar la voz. ¿Se oye al fondo? Sí. Bueno, gracias por... A ver, ¿ahora? Que como soy el único que no tiene como el... gracias por acompañarnos en este debate. Mi ánimo curioso me llevó a visitar las otras 2 salas y he comprobado que somos la sala con menos asistencia. No creo que sea por las plantas que hay, ¿no?, en los otros sitios. Yo creo que tiene que ver con el reto al que nos enfrentamos, ¿no? O sea, esta sala o este foro habla de ciudad saludable, bienestar humano, ¿no? Conceptos que creo que son bastante intangibles, o al menos están poco claros, ¿no?, o poco acotados. Yo creo que la primera pregunta que nos autoharía, ¿no?, sería que intentemos acotar estos conceptos, ¿no? Estamos compitiendo con alimentación urbana sostenible, bueno, parece que es un poco más tangible, y con ciudad circular, que yo creo que es todavía más intangible, ¿no? Voy a dejar solo 2 ideas para el debate posterior. Desde nuestro punto de vista, llevamos desde el año 2008, cuando abrimos VIC, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, trabajando un concepto que creo que para nosotros es vital, ¿no? Hemos encontrado unos anticuerpos para las ciudades, o sea, unos anticuerpos que pensamos que son ideales y que siempre que lo cuento es como que me viene un poco el ánimo arriba, ¿no? Estos anticuerpos son las iniciativas ciudadanas. Pensamos que una ciudad saludable es aquella que tiene un alto grado de iniciativas ciudadanas. ¿Qué son las iniciativas ciudadanas y por qué pensamos que son tan importantes? Las iniciativas ciudadanas son comunidades de práctica. No estamos hablando de movimientos vecinales, que por supuesto son importantes, sino hablamos de comunidades de práctica, es decir, grupos de vecinos, vecinas, anónimos, de diferente rango, de diferente raza, de diferente condición, formación, condición económica, que deciden juntarse para solventar de manera pedagógica problemáticas reales que tiene la ciudad, a los que la administración y el sector privado en muchos casos no llega o no quiere llegar. Estas comunidades, por supuesto, comulgan con la intención de dar una posible solución a una problemática. Luego dar ejemplos, ¿no? Esa posible solución lo que nos interesa es que se practica desde un conocimiento situado, es decir, son los propios vecinos y vecinas los que sufren, o sea, son comunidades de afectados y proponen una solución. Esa solución no es de efecto inmediato, sino que, como hablábamos antes, tiene un trayecto en el tiempo bastante prolongado, pero fíjense lo importante que es, puesto que como son de efecto prolongado, estamos ensayando ciudades posibles, ¿vale? Cuando hablo de práctica, es que no son comunidades que hablan de proyectos teóricos, no planifican, sino que están desarrollando proyectos tácticos de efecto inmediato. Por ejemplo, lugares o barrios en donde hay escasez de espacio público verde. Pues estas comunidades se reúnen y lo que hacen es traer conceptos de permacultura para desarrollar, por ejemplo, huertos urbanos sostenibles, talleres didácticos para plantar en lugares que están, como si dijéramos,
durante, o sea, esos lugares públicos que de momento no tienen un uso y que se consiguen acuerdos con los municipios para que se puedan implementar políticas tácticas durante un determinado tiempo. Lo hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Las soluciones de urbanismo táctico, ¿no? Para poder disfrutar de espacio público. Ese es un ejemplo desde la administración, pero todo esto se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un mapa que se llama civics.cc de Creative Commons, en el que hemos mapeado más de, 6.000 iniciativas en toda América Latina. Hablamos de España, Portugal, por supuesto, Colombia, República Dominicana, donde se pueden ver todas estas comunidades de práctica y se puede aprender muy mucho, ¿no? Recogiendo también el testigo de Antonio, ¿no? Cuando hablaba antes de libros. Fíjense, si yo voy a traer otro, aunque es un libro muy manido, es el de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Propongo que para que las ciudades sean más saludables, hagamos ciudades visibles desde estas prácticas que las iniciativas ciudadanas están desarrollando, y que les invito a que nos llamen y podamos hacer una ruta por ellas y veamos la alta calidad y el alto grado de innovación ciudadana que se produce, ¿no? Un último apunte: estas comunidades de práctica no solo están desarrollando pedagógicamente posibles soluciones, además a muy bajo coste. Por ejemplo, cuando en Madrid se empezó a hablar de aumentar el uso de la bicicleta, hubo una iniciativa ciudadana que se llamó el Mapa de Calles Tranquilas, en el que prácticamente se mapeó todo el territorio de la ciudad, haciendo, como si dijéramos, un ejercicio de aporte de datos de Big Data desde la ciudadanía para desarrollar un mapa en donde se localizaban aquellas calles tranquilas por donde era posible circular en bici de forma coexistente con, el tránsito rodado habitual. Esto supuso, por supuesto, un aporte desde la ciudadanía, con un alto grado de innovación y un ahorro tremendo para la administración pública, puesto que luego se llevó a cabo, y no solo se hacía eso, sino que inclusive todos los sábados, cuando cualquier persona decía yo quiero ir desde mi casa hasta el trabajo por esas rutas tranquilas, se les acompañaba y se les educaba a circular en bicicleta, que no es lo mismo que saber montar en bicicleta, ¿no? Esto es un ejemplo como el que comentaba antes de los huertos urbanos, etcétera. El último: creo que la gestión de la pandemia a nivel de barrio no hubiera sido tan buena a nivel de barrio sin las iniciativas ciudadanas de apoyo mutuo, las redes de apoyo mutuo, que desarrollaron un montón de actividades de apoyo a personas que estaban en soledad no deseada, que es el tema del siguiente panel, personas con bajos recursos, etcétera, etcétera. Entonces invito a que podamos mirar estos pequeños anticuerpos que están en la ciudad, que llevan mucho tiempo estando en ellas, y que podamos colaborar con estas entidades. Nosotros desde el 2008, cuando un ayuntamiento o una entidad, nos contrata un desarrollo o un proyecto piloto, lo primero que hacemos es hacer un mapeo de las iniciativas ciudadanas que están trabajando con esa temática o temáticas paralelas, e invitarles a codiseñar ese plan de forma conjunta. Y nada más. Muchas gracias, Esau. Creo que también nos aportas la perspectiva de las personas, poner a las personas en el centro como la solución, capaces de generar la solución a sus propios problemas, y esa perspectiva que a veces se nos olvida, pues puede aportar grandes beneficios para todos, ¿no? Gracias. Nos vamos con Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, que nos va a contar su experiencia. Muchísimas gracias. Me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, pues igual agradecerles, porque tener la oportunidad de escuchar a estos 4 expositores previos ya me da a mí una sensación de interrogantes, de querer compartir cosas, de aprender de ellos, y lógicamente reflexionar de que cada una de nuestras ciudades parte y analiza sus soluciones, hace ese mapeo en función de la realidad que tengamos. Y un poco yo les quiero poner en contexto cuál es la mía en Santo Domingo, República Dominicana, donde la municipalidad en general tiene competencias
muy limitadas, pero sin duda el pasar por la experiencia de la COVID nos hizo reflexionar. Primero porque se trató en ese momento de ver cómo podíamos mitigar los efectos de la pandemia, pensando en salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. Y de ahí entonces sale, como decían ahorita, esa revalorización del espacio público y de la forma en la que convivimos. Eso que decían del ruido, cómo nos dimos cuenta de lo agradable que era tener ciertos momentos de silencio. ¿Nosotros qué hemos hecho? Partiendo de que tenemos una ciudad donde se sirve alrededor de 2,5 millones de personas, viven 1.2 millones, con muchísimas debilidades y con un crecimiento, como decía yo ayer, que se dio de forma desordenada. Y desde ese desorden, entonces partir a hacer cosas puntuales para generar el bienestar que merece la gente y que por ende será muy importante para la ciudad como tal y para el que venga y nos visite, siendo nosotros un país eminentemente turístico. Y en esa línea, ¿qué hemos hecho? Primero, priorizar y promover la caminabilidad. Y hemos aprobado en mi gestión 3 ordenanzas que son fundamentales. Esa primera, donde nosotros, quizás les voy a decir cosas que a muchos de ustedes les parezca increíble, pero el nivel de accesibilidad a los espacios públicos es prácticamente nulo en mi ciudad. Por lo que trabajar con rampas y con la realidad de que todos merecemos esa inclusión y ser tomados en cuenta ha sido parte fundamental. De ahí a que iniciamos y pudimos transformar, construir y reconstruir en un primer momento alrededor del 20% de nuestras aceras. Y para este próximo año tenemos ya en presupuesto licitado para hacerlo un 40%. No puedo promover la caminabilidad si no tengo por dónde. Y tengo que hacerlo de manera cómoda, de tal forma que la gente los invite a participar y a caminar. Y para eso la arborización es fundamental. Tenemos un proyecto que se llama Siembra tu Ciudad, en el que buscamos primero sembrar en espacios que hay disponibles de manera inmediata, hacer una sustitución de especies que no son nuestras, y sembrar árboles endémicos y nativos. Eso es parte de lo que tenemos como fundamental. Y ha sido muy determinante en el buen manejo del espacio público. Nosotros desarrollamos a partir de la pandemia un proyecto que se llama Parques para Todos. Hicimos un levantamiento, un inventario de parques y plazas que tenemos, 147 parques y plazas. En un año hemos logrado recuperar ya al día de hoy casi 90. Y en esos espacios que ha sido fundamental, incluir a la gente, esos vecinos, esas vecinas que pueden congestionar el espacio y que a través de esa ordenanza le damos la capacidad para que lo hagan con nosotros. Nosotros como municipalidad seguimos ocupándonos de lo que es nuestra responsabilidad, pero no sería posible sin la participación del ciudadano, que también le duele y quiere cuidar del espacio desde esa revalorización que hizo justamente por cómo nos encerró el COVID. Entonces, quizás como ciudad, nosotros seamos la que tenemos más oportunidad de aprender de las experiencias de ustedes, donde ya tú decías ahorita que tienes un 37% de un espacio disponible para formas alternas de movilidad, especialmente para la bicicleta. En nuestro caso estamos iniciando, y con lo que implica tú romper con una cultura del uso exclusivo del carro, porque para nosotros poder avanzar en eso, teníamos que iniciar con la colectivización del transporte, y el gobierno central está enfocando sus esfuerzos en eso. Lo que ya es una realidad en muchas de sus ciudades, nosotros estamos recién iniciando a generar esa transformación, pero desde la posición de lo importante que es que nuestras ciudades sean espacios más agradables, que mi casa es mi casa, mi barrio es mi barrio, pero mi ciudad es la casa de todos. Así que gracias. Fantástico, Carolina, muchísimas gracias. Creo que esta aproximación también a las personas, al romper las inercias que traemos, ¿no?, que eso muchas veces nos dificulta mucho el cambio, es un tema muy importante que me encantaría que pudiésemos profundizar.
Y le vamos a pasar la palabra a Felipe Ramírez, que viene desde Bogotá. Adelante, Felipe. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan ahí? No te escuchamos aún. ¿Ya me escuchan? Ahí, ¿Se escucha? hable duro. Bien. Bueno, no, pues el tema del transporte definitivamente, el tema de la movilidad en definitiva, y creo que si capturo bien un parte de la idea de lo que se ha venido hablando, tiene mucho que ver con la productividad de las ciudades, pero también con la posibilidad de acceso a absolutamente todo lo que tengamos. Salud, educación, cualquier otra problemática social que tengamos en nuestras ciudades. Y de forma fundamental, entender cómo nos relacionamos con el transporte también tiene unas implicaciones directas en la salud de absolutamente todas las personas. Y así, pues lo entendemos desde Bogotá. El hecho de poder tener un mejor relacionamiento con el espacio, con el medio ambiente, se volvió fundamental en la política pública que nosotros estamos diseñando. ¿A qué me refiero? La posibilidad de la descarbonización del sistema de transporte, la posibilidad de la movilidad absolutamente limpia o la movilidad sostenible en básicamente los tres modos de transporte que realmente impactan esta movilidad sostenible, siendo ellos el peatón, la bicicleta y el transporte público, se ha vuelto prioridad en la ciudad desde hace ya bastante tiempo, pero con un énfasis fundamental en este momento. Hoy en Bogotá ya tenemos 1.485 buses eléctricos, siendo la ciudad con mayor cantidad de buses eléctricos de cualquier país, de cualquier ciudad pues fuera de China. Y adicionalmente tenemos una red de 590 kilómetros de ciclorrutas ya construidas. De hecho, el New York Times nos resaltaba como una de las 7 ciudades principales para poder montar bicicleta en el mundo. Y pues la apuesta realmente sigue siendo bastante más ambiciosa que eso, porque la problemática sigue siendo muy grande dentro de la ciudad. La problemática en términos de la accesibilidad al peatón, la problemática en términos de la accesibilidad, por ejemplo, en equidad de género. A la bicicleta, solamente el 25% del total de viajes que se realizan son hechos por mujeres en bicicleta en Bogotá. O la accesibilidad, de hecho, también al sistema de transporte público. Porque también cuando hablamos de las aceras y de cómo repartimos el espacio público en donde todos nos encontramos como iguales, y coincido con los comentarios que ustedes hacían, pues tenemos que también entender cómo hacemos para lograr que absolutamente todos tengan esa forma de acceder a ese transporte público. Yo siempre pongo el ejemplo, y es que cuando nosotros llegamos a un apartamento y abrimos la llave, no nos preguntamos, ¿será que me va a salir agua o no? Lo damos por hecho. Y el transporte público, siendo un servicio esencial, debería ser de la misma manera. No debería haber nadie que se pregunte si tiene accesibilidad o no al sistema de transporte público. Y eso pasa no solamente por la infraestructura que se tenga, que por supuesto necesita un desarrollo muy importante, sino también por la posibilidad de pagar o de acceder a ese sistema de transporte. En Bogotá, en el caso de Bogotá, y lo hablaba hace poco precisamente con personas de acá de Madrid y Londres, pues las personas más pobres viven en la periferia. La posibilidad de la accesibilidad al transporte no puede ser con una zonificación en donde quien vive más lejos, pues ocupe más o tenga que pagar más por ese sistema de transporte. Tenemos que diseñar políticas que por supuesto se relacionen directamente con la geografía en donde nos encontramos, con el momento en el que nos encontramos. Y por supuesto, y escuchándote además, pues hay unos retos adicionales. No es el caso de Bogotá, pero por ejemplo el clima en Santo Domingo, tú lo decías, la arborización, se vuelve fundamental si queremos que la gente realmente salga a caminar, que realmente la gente tenga ese espacio para poder acceder a lo que se necesita en las ciudades. Entonces, cada ciudad tiene sus propias perspectivas, sus propias necesidades, y por supuesto eso marca la tendencia de cómo tenemos que generar las políticas, cómo debemos ejecutarlas, cómo debemos llevarlas a la práctica para que las personas en la calle realmente las sientan, las entiendan y las puedan percibir, las puedan utilizar. Y algo muy importante que también rescato de lo que estaban mencionando, lastimosamente en términos de movilidad, todo es contraintuitivo. Muchas veces lo que creemos que es la posible solución, la mejor solución, no necesariamente es exactamente la que se quiere. Cuando le ponemos de presente a la gente, ¿usted quiere una ciudad más caminable? La gente dice sí. ¿Usted quiere una ciudad donde pueda montar mejor bicicleta? Sí. ¿Quiere una ciudad donde pueda montar, donde se sienta más seguro? Claro que la quiero. Bueno, eso implica que nos bajemos un poco del carro, que cambiemos un poco la forma en que entendemos cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con la ciudad. Cuando uno le explica esa segunda partecita,
no, ya no me gusta tanto, ya no me quiero bajar de mi carro, yo ya no quiero cambiar ese modo de transporte, yo ya no quiero buscar parqueadero como usted me indica, sino que yo llegue y encuentre directamente mi espacio, porque de alguna forma somos un poco egoístas y de alguna forma irracionales. Cito un libro también que me llama mucho la atención, de Predeciblemente Irracionales, se llama, y es cómo nosotros podemos ser absolutamente predecibles en la forma en que decidimos, pero de forma irracional. Y eso es muy interesante en la demanda del transporte y en cómo nos estamos moviendo en nuestras ciudades. En Bogotá, como les decía, tenemos una gran apuesta en este momento, pasar de 590 kilómetros de ciclorrutas a 1000 kilómetros de ciclorrutas. Estamos construyendo nuestra primera línea del metro, ya estamos en la cofinanciación de la segunda, tenemos un tranvía de ciudad-región ya en este momento adjudicado, estamos trabajando en una segunda línea de tranvía también de un tren regional para que conecte con la ciudad. Tenemos en este momento en diseño 6 cables aéreos. La ciudad tiene muchas montañas y son importantes para alimentar el sistema principal, y tenemos también ya construido un cable adicional. 114 kilómetros de troncales del sistema que se conoce como Transmilenio, un sistema BRT muy famoso en todo el mundo, por supuesto, y adicionalmente otras troncales adicionales que estamos construyendo. Estamos tratando de revolucionar completamente la forma en que nos movemos, estamos tratando de revolucionar el entendimiento que tenemos de esto, desde la inclusión, desde el medio ambiente y desde la descongestión de la ciudad. Y por supuesto esto toma años. Esto no es algo que vaya a ser de un momento para otro. Estructurar proyectos de este calibre se demora, se necesita financiación, se necesita entendimiento, pero creo que vamos en un muy buen camino para que logremos tener pues una ciudad mucho más descongestionada, mucho más limpia, y por supuesto que tenga además ese elemento fundamental que tenemos que incluir en absolutamente todos nuestros discursos de acá en adelante, y es la inclusión. En Latinoamérica el tema de equidad de género es fundamental. Hoy tenemos por primera vez mujeres alcaldesas como Carolina. 522 años después. 522 años después. Y tenemos que seguir promoviendo ese tipo de cosas en nuestras ciudades. En Bogotá también tenemos una mujer alcaldesa que lo está haciendo maravillosamente, y tenemos que seguir creciendo en esa línea para que tengamos unas ciudades mucho más igualitarias y mucho más saludables también desde ese punto de vista. Fantástico, muchísimas gracias, Felipe. Creo que también el tema accesibilidad, igualdad, predeciblemente irracionales, creo que esto es un tema, ¿no? Y si os parece, me encantaría empezar por ahí, por el predeciblemente irracionales, porque muchas veces comentabais que sabemos que queremos, podemos estar de acuerdo, pero nos cuestan los cómo y nos cuestan esas transiciones. ¿Qué recomendaciones, qué reflexiones hacéis sobre este tema, sobre las transiciones? ¿Qué necesitamos para que las cosas puedan ir avanzando? ¿Cuáles creéis que son las claves del éxito para los temas que habéis puesto sobre la mesa? ¿Quién arranca? Quien quiera. Bueno, yo diría lo siguiente respecto a la pregunta que haces y a todo lo que hemos escuchado. Y antes de nada quería comentar que mi referencia al peaje no es porque la solución sea el peaje. En absoluto. Lo peor que podemos hacer es tomar la idea de medidas preta por ter, sea un peaje, sea un BRT, sea un parquímetro o sea una acera. Lo importante es cómo lo hacemos, porque todo se nos puede volver al revés. Ahora bien, desde el punto de vista del cómo hacer, yo sí que creo que hay dos aspectos en ciudades un poco complejas, dos escalas que tenemos que manejar todo el tiempo, que son los desplazamientos metropolitanos y los desplazamientos de proximidad. Pero los desplazamientos metropolitanos siempre tienen una primera milla y una última milla que tienen que hacerse de manera, o pueden hacerse de una manera peatonal o no motorizada. Con mis alumnos el ejercicio que hacemos es que ellos elijan su caso y vean cómo se desplazan y se centren, casi todos viven en la metropolitana, se centren no en el desplazamiento principal, sino en cómo van desde su casa al transporte público, como alternativa, porque a lo mejor cogen el coche. Y que piensen si pueden hacerlo andando, y lo que les supone, o en bicicleta, igual la última milla. En cualquier caso, el transporte, la movilidad, es algo muy sistémico y muy metabólico, donde hay que actuar de muchas maneras, y la idea de acupuntura que ha surgido es clave. Pero
desde ese planteamiento metabólico, mi sensación o mi consideración es que efectivamente el aspecto que tiene que ver con espacio público, caminar, salud, es el más importante para interactuar en el metabolismo de la movilidad, incluso en esa escala metropolitana, por la primera milla. Desde luego, una de las cosas en las que estamos avanzando un poquito es dar visibilidad, ya no solo a iniciativas ciudadanas, sino visibilidad al peatón. No estaba en las encuestas domiciliarias de movilidad, no aparecía. Y esa visibilidad es fundamental. Y el cómo hacer en la escala de barrio, esa escala de barrio es imprescindible. Y en esa escala de barrio la administración pública no llega y las empresas consultoras no llegan. Necesitamos iniciativas ciudadanas. Porque esas intersecciones a las que hacía referencia, cada intersección requiere de un conocimiento del que la practica, del que se mueve. Yo recuerdo que una estrategia metropolitana que se hizo en Londres en el año 2011-12, empezaban diciendo, un poco en esa clave de relata, dice, bueno, uno puede pensar que las ciudades pequeñas son lugares donde se vive muy bien, el transporte funciona muy bien, son muy verdes, y las ciudades grandes son ciudades que son un puro cañón de energía, con el sacrificio de no vivir tan bien, pero hay una energía, una posibilidad, oportunidades, y decía la estrategia, pues nosotros queremos para Londres lo mejor de los dos mundos, y queremos que de una calle a otra de repente el ritmo cambie totalmente y la gente vaya en bicicleta por el puro placer de ir en bicicleta. Bueno, esas dos velocidades son necesarias, pero fundamentalmente requieren reconstruir proximidad, reconstruir lentitud, y esa reconstrucción solo se puede hacer con los practitioners, con la señora mayor que necesita cruzar la calle para viajar, incluso intelectualmente. Recuerdo cuando se hace la reforma de la Plaza de España, aquí en Madrid, se consulta a la gente, ¿usted qué quiere para su barrio? Ah, yo quiero una biblioteca. Había una biblioteca a 500 metros, pero incluso intelectualmente los que estaban hacia el río, al otro lado de la calle Princesa, no eran capaces de imaginar lo que había al otro lado de la calle Princesa, que había la mejor biblioteca posible. Entonces, creo que las cosas que se han dicho confluyen y se relacionan, y desde luego si hay un sitio donde hay imaginación, creatividad y bottom-up es en Latinoamérica. El emprendimiento social en Latinoamérica es impresionante porque cuando no hay recursos hay más imaginación. Claro. Y el BRT es una experiencia de ello. Y las maravillosas ciclovías de los domingos en Bogotá, que se han expandido por tantos sitios, con nuestro amigo Óscar que anda por ahí, o incluso experiencias de gobernanza como el Bogotá como vamos, Medellín como vamos, etcétera, que son las mejores experiencias de evaluación de políticas públicas de escala municipal del mundo latino-europeo, latinoamericano. En la Fundación Movilidad, que era, y ya con esto termino, nada más crearla, se lo estaba explicando a Carolina, nada más crearla para los problemas de movilidad de las ciudades de España, de Madrid, propusimos que era una actividad que se llamaba Bici Integra Iberoamericana. Y traíamos a alguien de Iberoamérica a que nos enseñara lo que estaban haciendo. Y venían y nos explicaban. Y además estábamos concertados con una radio que se llama Radio Tentación, de música latina, para que los propios iberoamericanos escucharan entre canción y canción que Madrid llamaba a gente de Bogotá, de Lima, de Quito, de México, para aprender. Y para aprender precisamente de cómo moverse sin carro, que es a veces el sueño y la aspiración. Y luego hacíamos siempre un paseo ciclista que salía de la Estatua de Colón pero acababa en la de algún libertador. O acabamos en la de Bolívar, o en la de Hidalgo, o en la de San Martín, o en la de O'Higgins, o en cualquiera de ellos en bicicleta. En fin, que creo que esta experiencia en sí ya da la posibilidad de algunas líneas claras, uniendo lo que se han dicho por un lado y por el otro. Gracias. Sí, yo de forma breve, ¿no? Es evidente que tenemos realidades diferentes porque es verdad que el tamaño sí condiciona, ¿no? Gijón apenas tiene menos de 300.000 habitantes y una de las primeras conclusiones es que hay una buena parte de los... es una ciudad llana, sin temperaturas extremas ni de frío ni calor, y es una ciudad paseable, fácilmente paseable, 20-30 minutos de ponerse en muchísimos puntos de la ciudad, ¿no? Me gustó mucho el concepto, y de hecho nosotros en la anterior semana de la movilidad lo metimos, el concepto de salud, ¿no? De salud individual y de salud pública, ¿no? Que debemos introducir. En la pasada semana de la movilidad, de hecho, y lo hizo de forma maravillosa, trajimos al director general de salud pública del Principado.
para que hablara de esos conceptos, ¿no? Y para que desarrollara el concepto de cómo nosotros tenemos que cuidar la ciudad para que la ciudad nos cuide, ¿no? Ciudades que son amables, ciudades que nos preocupamos por ellas, para que esas ciudades también nos cuiden y sean amables también con nosotros, ¿no? Y es un elemento además que tiene un cierto enganche, porque somos una ciudad envejecida, en la gente más mayor, ¿no? Porque la calidad del espacio público ya no solo es para pasear, es el estancial, es el convivencial, el que la gente se relaciona, el que la gente se encuentre, ¿no? Y esos son espacios públicos que tienen que reunir una serie de condiciones, no espacios públicos. Nosotros hemos hecho también urbanismo táctico. La playa de Gijón, la más icónica, la principal de Gijón, San Lorenzo, tenía 4 carriles. En la pandemia lo hemos reducido a 1. Fue una experiencia maravillosa. Podéis imaginar que se denominó el Cascayo, popular asturiano, la gente muy estoy poniendo nombres, y fue una experiencia maravillosa donde docenas de miles de personas lo tomaron literalmente, lo colonizaron peatonalmente, ¿no? ¿Y ahora sigue uno o se quedó? Ahora no, ahora tengo un problema con unos señores que viven en la zona más residencial, que entienden que tienen que dar un rodeo y por lo tanto han acudido incluso a los juzgados. Pero bueno, yo creo que hay una gran apuesta muy mayoritaria de la ciudad por esas zonas peatonales. Pero yo quería destacar 2 cosas por las diferencias que hay entre las ciudades. Nosotros entre los barrios tenemos constatado que la mayor parte de los desplazamientos son peatonales, hacia el centro ya lo son menos, hacia la parte administrativa y comercial de la ciudad, y la movilidad que más utiliza el coche es la de los grandes centros tractores, que son las empresas. Vital Arcelor, la multinacional, el puerto, que incluye los trabajadores del puerto, pero que incluye pues muchísimos, miles de camiones diarios al puerto. Que queremos hacer una vial que rodee Gijón para que entren, para que no atraviesen casi por mitad de un barrio. Y hemos descubierto, y de hecho este lunes nos hemos reunido con ellos, porque una buena parte de las movilidades, insisto, el Parque Científico Tecnológico, que reúne a muchas empresas tecnológicas y que está al lado del campus universitario de Gijón y al lado del Hospital Comarcal de Gijón, que es lo que más movimiento genera, y este lunes, en ese afán de buscar la cogobernanza, ¿no? Hemos reunido a las empresas porque les hemos dicho, señores, puede haber un plan de movilidad de Gijón, que como ustedes no tengan un plan de movilidad propio, es complicado, ¿no? Son empresas, sobre todo empresas que tienen un tamaño, claro, ArcelorMittal tiene 5.000 trabajadores que entran a turnos, aparte del propio tráfico que generan también de camiones, ¿no? Más allá del proceso de descarbonización que está empezando ahora la empresa, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión y nos hemos reunido con la Federación de Empresarios, con los representantes de los trabajadores, con la Cámara de Comercio, con los responsables de los polígonos industriales, para decir, oigan, aquí tiene que haber planes que pueden ser compartidos. Hay que ver cómo podemos organizar, alguien sugería de forma tecnológica el transporte a demanda, teniendo incluso en cuenta los turnos, hay que ver qué incidencia puede tener, por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, y hay que ver qué incidencia puede tener. Algunas empresas proponían, un tema muy complicado, que quizá esto, para incentivarlo, pues habría que ver el impuesto de actividades económicas, si podría haber algún estímulo desde los ayuntamientos, hombre, para que las empresas tuvieran objetivos, pero que esos objetivos también, de alguna manera, les repercutieran o premiaran, entre comillas, esa actividad. Bueno, este conjunto de ideas me resultó muy interesante. No están, de hecho, no las tenemos incluidas en el plan general. Más allá de decir que las empresas de más de 200 trabajadores deberían ir a planes de movilidad. Pero el nivel de concreción, cuando se escucha desde la parte del responsable del polígono, los polígonos industriales son la selva. No hay ni pasos de peatones. Bueno, una bici por un polígono industrial se la juega, evidentemente, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones, y por eso también me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho, todas esas reflexiones de gobernanza, de intentar implicar a todos los actores, a mí me parecen absolutamente fundamentales, porque la movilidad no está tanto hacia el interior de las ciudades, que también muchas veces, como sobre todo los desplazamientos al trabajo, a los grandes centros tractores del trabajo. Totalmente. Sí. ¿Puedo? Disculpadme, os cuento un pequeño cuento, ¿no? Hay una ciudad que se llama Londres, que le dan unos Juegos Olímpicos para el 2012 y tienen un metro y un transporte público con 14 millones de viajes. Los Juegos Olímpicos les van a suponer 1 millón o 1,5 millones de viajes más al día.
se tendrían que gastar una millonada en aumentar la capacidad porque su transporte público va al límite. Pero se van a gastar 6.000, 7.000 millones de libras para que durante un mes reciban, y entonces ellos se plantean, no vamos a gastar los 6.000 millones de libras, pero para mejorar la accesibilidad del metro para los londinenses. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar 2 millones de viajes del metro. ¿Cómo lo hacemos? Hablemos con las empresas. ¿Cómo pueden funcionar las empresas sin necesidad de que los desplazamientos sean, y hablan de 4 Rs, siempre, o sea, el retime, distinta hora, reroute por otra ruta, no me acuerdo, reduce, teletrabajo, y clave, el remote, con otro modo, la bicicleta andando. Me enamoré. Lo consiguieron, pero lo consiguieron gracias a un nivel de implicación de las empresas enorme, y sacaron 2 millones de viajes, y cambió cosas. Bueno, es que... Sí. Ese es un elemento clave, es muy clave, sí. Trabajando con ellas. Quería agregar, justamente escuchándolos, nosotros tuvimos, y Esaú hablaba de esas cosas que en los barrios se generan producto de la misma iniciativa de la gente, de acuerdo a lo que viven. En Santo Domingo se dio algo súper interesante, y nosotros como municipalidad, como alcaldía, lo que hicimos fue apoyar esa iniciativa ciudadana. Se conoce como Piantini Peatonal. Es la peatonización los domingos durante varias horas del día de un espacio urbano donde hay una densificación enorme, donde hay no hay espacios verdes. Lamentablemente Santo Domingo tiene un déficit enorme de espacio verde, según lo que establece la OMS y ONU Habitat. Y entonces la gente dijo, bueno, pero cerremos, ciérrame las calles, dame seguridad, vallas y demás, y permite que yo salga con los adultos mayores, con los niñitos. Es el concepto de la Gran Manzana, que creo que aquí en Madrid se hizo en algún momento. Y la verdad que funcionó súper bien, porque era durante la pandemia y la gente tenía la posibilidad de salir. Era una gran, inmensa manzana, y fue una idea ciudadana del grupo de vecinos que ahí vivían, y nosotros sencillamente lo que servimos fue de facilitadores para que la actividad se pudiera dar de la manera regular, con la frecuencia y sobre todo con la seguridad que merecía darse. Y ha sido un éxito. Fantástico. Ana y luego Felipe, sí. Bueno, a mí me gustaría, retomando la pregunta, ¿no?, que habías hecho de cómo podemos hacer ese paso de la teoría a la práctica, ¿no? Yo creo que hay, lo he dicho antes de pasada, pero quiero profundizar, que construir un relato, y que sea un relato que llegue a la gente. Creo que el relato basado en el tema de la salud es fundamental. Si nos quedamos solo en movilidad, quizás lo vamos a tener más difícil, porque puede parecer que es algo que es por un capricho, porque ahora está de moda, porque ahora, no sé, nos vamos a sumar una corriente. Pero si nosotros hacemos nuestro el debate, el relato de la salud y de la recuperación del espacio público como un bien social, que también es salud, ¿no? El hecho de que tú puedas tener una red de confianza de vecinos, de vecinas, que las conozcas, esto es porque pisas la calle, es muy importante. Yo creo que eso es fundamental. Vale. Ahí hay palabras clave que ya por aquí se han dicho. Por ejemplo, antes ha dicho Antonio, placer. El placer de andar. Sí, porque además si nosotros no tenemos un buen espacio público para caminar, pues ¿a quién vamos a convencer de eso? A nadie, ¿no? Y yo creo que aquí, por ejemplo, estas experiencias piloto de los domingos, o la que comentabas de la playa de San Lorenzo, son iniciativas muy interesantes para probar, porque a la gente le gusta. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nos quedamos solamente en la experiencia piloto? Yo creo que tendríamos que considerarlo un pequeño fracaso, si queremos, ¿no? Porque me permitís que diga esa palabra para ayudar a intentar mejorar, porque si solamente queda en el domingo, o si solamente queda durante la pandemia, pues quiere decir que el relato no ha calado, porque en cuanto se pasa esa situación excepcional, que es la festividad o que es una situación de pandemia, pues la ciudad, ¿qué pasa? Que, bueno, esto está bien porque el domingo no molesta, o esto está bien porque estamos en una situación diferente. Creo que es muy importante en este tipo de relatos dejar muy claro que las voces contrarias en realidad son mínimas, pero muy ruidosas. Por ejemplo, en vuestro caso de San Lorenzo, esa asociación de vecinos, ese grupo de vecinos que reclama, que está dando una vuelta muy grande, habría que construir ese relato muy potente de, bueno, pero porque tú a lo mejor hagas, ¿cuánto? 4 o 5 kilómetros más en coche, que son ¿cuántos minutos más? Minuto y medio. Minuto y medio. Por un minuto, por un minuto y medio más, es que yo, como ayuntamiento, claro, yo me permito hablar, como estoy fuera de la gestión, me permito hablar así, ¿no? Pero hay que también traer aliados de fuera.
las ciudades, por ejemplo, la red de las ciudades que caminan, ahí puede jugar también un papel muy importante, que es decir, ¿vosotros creéis que por 1 minuto y medio se puede desperdiciar esta oportunidad de recuperar un espacio público fundamental para la ciudad, para que unos pocos vayan 1 minuto y medio más rápido a sus casas? Eso es impensable. Hay que buscar aliados fuera, ¿no? Para fortalecer ese mensaje, para dar ese paso y que esta medida se consolide. Y luego hacer soluciones que funcionen muy bien. Cuando tú haces una muy buena calle peatonal, o no solo calles peatonales, sino calles de convivencia. Si queremos transformar la ciudad en su conjunto, será muy difícil que lo hagamos a golpe de peatonalización, porque son muy pocas en realidad las calles de una ciudad que pueden ser puramente peatonales. Sin embargo, si pensamos en calles que son de convivencia, plataformas únicas, donde pueden entrar el vecino, donde se puede haber distribución de mercancías, donde se puede haber paradas para acudir a recoger un bulto a un determinado comercio. Es una solución mucho más flexible y en realidad prácticamente en la mayor parte de las calles, podríamos hablar de un 80% de las calles, así en términos generales, al menos en España, ¿no? Que es la realidad que yo por la red conozco más de cerca, podrían ser de ese tipo de calles. Calles estrictamente peatonales a lo mejor podemos tener muy pocas, pero calles de coexistencia con una velocidad reducida pueden ser una manera de empezar a hacer para que la gente se enamore de ese nuevo modelo, para que disfrute ese placer que decía Antonio. Y yo creo que esos son dos fundamentales. Como digo, construir un relato muy fuerte en el que se vea que la oposición contraria es muy ruidosa, pero en realidad muy poca, porque son mayoría los vecinos y vecinas que quieren vivir bien en una ciudad saludable y hacer experiencias que permitan disfrutar esa realidad nueva que queremos proyectar. Fantástico, gracias Ana. Felipe, sí. Bueno, pues cada vez que hablan como que surgen ideas nuevas de lo que uno quisiera decir, ¿no? Pero voy a retomar un poco en lo que estaba diciendo Ana. Es bien interesante cómo cada vez que uno toma una decisión dentro de el ejercicio que realiza como tomadores de decisión en cargos donde es necesario ejecutar, pues uno sabe que existe un grupo normalmente minoritario que seguramente va a tener una afectación. Porque claro, uno siempre toma decisiones balanceando beneficio común sobre beneficio particular. Beneficio común gana si yo estoy beneficiando a 1 millón de personas versus 100 que pueden tener algún tipo de afectación por una decisión que yo tomo, pues ese millón por supuesto prevalece y vamos adelante. Pero estos 100 pueden generar una voz muy compleja y muy difícil de trabajar, siendo además parte de la administración de cara a los proyectos que uno está desarrollando. Y eso es bien complejo en el momento de tener que salir a explicar en medios, a la misma ciudadanía, que las decisiones que uno está tomando son para el beneficio y la calidad de vida de las personas, porque lo que prevalece entonces es esta otra voz. Yo tengo un ejemplo como los que ustedes estaban diciendo en Bogotá que me parece bastante interesante. Tenemos un proyecto que se llama Barrios Vitales. Ese proyecto lo que busca es encontrar zonas en específico en donde queremos no solamente disminuir material particulado, de contaminación en general, sino que queremos pacificar de alguna forma estos barrios. Un concepto que está extraído un poco de las supermanzanas de Barcelona, en donde la idea es poder sacar todo el tráfico más pesado de esas vías, pacificar la zona, que sea un poco más caminable, pero por supuesto manteniendo algún tipo de accesibilidad a los predios y demás en este sector. Lo hicimos en un barrio que además es mayoritariamente de artistas, está lleno de galerías, es una zona vibrante. Resulta que hicimos todas las mesas con la comunidad, cuantas se quieran imaginar previas, con todos los sectores. Llegamos, implementamos, pintamos en el piso, primero con urbanismo táctico, la gente muy feliz, y luego ya cuando segregamos completamente la situación para que poder alejar el tráfico de la zona, pusimos unas materas. Esto no es lo definitivo, después va una obra más compleja, pero cuando pusimos unas materas para poder separar y pacificar la zona, los habitantes dijeron, no, esperes, esto no es lo que yo me imaginaba, porque ahí entra entonces la discusión con ellos mismos de, no, yo lo que quiero es seguir usando mi carro, usted ahora me puso a dar una vuelta más larga, puede ser 1 minuto, puede ser no mucho más que eso, pero se les dañó, digamos, lo que ellos percibían como el concepto de lo que tenían. Yo le digo a mi equipo que estamos peleando contra un ejercicio en el cual llevamos cerca de 70, 80 años en un modelo de ciudad que la gente entendió y se apropió, claro, basado en el vehículo privado.
Y pelear contra eso es complejo. Y tenemos que dar la pelea y tenemos que lograr explicar. Y ya ahora cuando, digamos, en un principio fue muy tenso, hoy ya uno va al barrio y ya empieza a haber personas que dicen, oiga, el comercio no se cayó, la verdad es que sí es más vivible la zona, la verdad es que sí estamos más tranquilos, pero es muy complejo. Los pasos que toca dar para poder llegar allá siempre implican una concertación, primero sí con la comunidad, pero también un poco de decisión, algo impuesta, es necesaria, porque si no es lastimosamente imposible poder llegar a tomar este tipo de particularidades. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, con 2 millones adicionales cuando tomamos la ciudad-región. Es una ciudad muy compleja y les estoy hablando de un barrio en donde seguramente viven 10.000 personas o 9.000 personas. Estoy hablando con Isabel. Tenemos invitados adicionales en nuestro panel. Estábamos aquí, cambiando el pabellón, hemos cambiado el pabellón. Bueno, cierro con eso diciendo, esto por supuesto replicarlo en la ciudad es nuestro objetivo, queremos llegar a muchas más zonas como estos barrios vitales, zonas además de bajos contaminantes, pero pues todo esto es transicional. Yo coincido mucho con la primera intervención tuya, esto definitivamente no es algo que hoy lo tomemos como decisión y se vea mañana, es algo que toma tiempo, es un proceso transicional para poder tener las ciudades que queremos. Solamente por contestar una cosa que ha dicho Felipe, ¿no? Has utilizado el término autoritario. Incluso antes en el debate previo ha salido el término autoritario. Hay a veces como esta idea de que todo tiene que ser participado y consensuado y eso es imposible porque el espacio público es conflicto. Nunca vamos a poder llegar al consenso y si esperamos a llegar al consenso moriremos sin hacer nada. Hay una cuestión muy importante que es, y los gobernantes municipales lo sabéis, es el programa electoral. Yo creo que no hay que tener miedo a hacer cosas si en el programa electoral uno dice que uno de tus objetivos es lograr mejores ciudades. Y con un breve ejemplo termino. París, Anne Hidalgo, revalida elecciones con mucho éxito y una de las líneas clave de su programa es la ciudad 15 minutos. Con un número, ahora mismo no recuerdo cuánto, pero una barbaridad, miles de aparcamientos retirados puestos en número en el programa. Es decir, no va de tapadillo. Oigan, que si ustedes me votan es porque quieren que yo haga una ciudad más saludable y con menos coches y esto implica quitar aparcamientos y cortar acceso. Luego, si me han votado y he ganado, no soy autoritario, estoy cumpliendo mi programa electoral. Vale, por totalmente favor. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Solo añadir dos cosas para ser súper breve. Participar o hacer un proceso participativo no es generar un consenso, es ordenar el disenso. Es decir, tenemos que mantener el disenso, porque hay minorías, hay cuestiones que no nos atañen de forma, digamos, como de forma generalista, con lo cual la participación siempre ordena el disenso, no busca un consenso. Esos, digamos, son otros procesos. La participación tampoco es un proceso consultivo. Yo consulto y a ver qué dicen, no. Sino que lleva aparejado una cogobernanza. En lo que hablabas antes de teoría y práctica, cómo se hace esa transición, yo le daría la vuelta. Creo que no debería haber un tránsito de teoría a la práctica, porque la práctica se aprende practicando. A lo mejor me he ido al otro lado. Practicar se aprende practicando, con lo cual creo que tenemos que generar teoría, y esto es un poco polémico, empezando por la práctica, casi como los niños, ¿no? Como cuando somos pequeños, pequeñas, en donde observamos el mundo, tocamos y empezamos a generar nuestras teorías, ¿no? Yo creo que la ciudad debería funcionar así. Esto es un poco polémico, pero creo que deberíamos darle la vuelta y en ese tránsito deberíamos trabajar con, por un lado, la cogobernanza, que significa codiseño, y cogestión, que esto también es otro tema polémico, cogestión, es decir, cuando hacemos estos casos de urbanismo táctico, también que sepamos decir a la ciudadanía en qué manera se pueden comprometer para cogestionar una posible solución y que eso sea duradero, ¿no? Y para terminar con los libros, creo que falta un libro que no se ha hecho, o no sé si se ha hecho, que es el libro de los casos durante la pandemia, de todos estos proyectos pilotos a nivel, también coincido, a nivel latino, ¿no? Porque creo que hay como una riqueza cultural y, digamos, nata, como comentaba antes Antonio, porque creo que aunque no hayan tenido continuidad, hay una pedagogía mágica
que sí que se ha ensayado. Si no, o sea, lamentablemente la pandemia ha traído cosas terribles, pero en ese estado de excepción ha sido posible desarrollar de una manera muy rápida un montón de proyectos bastante interesantes, con lo cual creo que falta ese libro, ¿no? Ese cuento. Gracias, Esao. Fantástico. La teoría, la práctica, todo lo que estáis compartiendo, los ejemplos reales, al final a través de la experiencia generamos un grandísimo aprendizaje. Es cuando podemos interiorizar las cosas, escuchar y nutrirnos. Lo que han hecho nuestros compañeros creo que es muy valioso para ampliar nuestras miras. Y si os parece, vamos a pasar también la palabra al público a ver qué cuestiones nos queréis plantear a la mesa. Hay preguntas, tenemos un micrófono. Todo ha sido muy claro. Sí. ¿No hay preguntas? Pues podemos continuar mientras nos salen las preguntas. Hay una pregunta. ¿Tenemos el micrófono? Aquí. Sí, tengo una pregunta. Si quieres, preséntate con tu organización y la pregunta. Sí, soy Karin Palmlev, represento una empresa que se llama Jardines Terapéuticos e implementamos jardines para envejecimiento activo en parques públicos. Entonces, mi pregunta es que, oye, la palabra es salud. Entonces, la salud, de mi modestación, todo lo que hemos hablado es prevención. Y a mí me gustaría saber cómo podíamos políticamente mover la prevención, porque no hay nadie que le interesa políticamente ver más que 2 a 4 años. Y los proyectos que estáis tocando no es para 2 o 3 años. Es tremendamente difícil hablar de prevención y salud en general. ¿Hay alguna fórmula de que se puede meter esto dentro de la política? Y 2, la legislación. La legislación es importante también. Aquí en Madrid, por ejemplo, por cada metro cuadrado que construyes necesitas 0, no sé qué de aparcamientos. Eso al final construyes una residencia y dejas un patio de 10 metros cuadrados para las personas, que es verde, y todo lo demás son parkings. Pero por legislación. ¿Hay alguna posibilidad? Sí, Felipe quiere empezar. Gracias. Así que yo inicio con 2 cosas muy cortas. Creo que en términos del aparcamiento ya existen ejemplos en algunos lugares del mundo y algunos planes de ordenamiento territoriales están empezando a hacer la transformación para precisamente cambiar esa legislación y no tener un mínimo de parqueaderos, sino un máximo de parqueaderos. Y eso cambia completamente ese concepto, porque lo que uno debería buscar es tener menos cantidad de parqueaderos y más espacio público. Ahora bien, yo creo que ese tipo de determinaciones, ese tipo de trabajo como el que se hace con estos expertos, con distintas personas, va a terminar haciendo que la propiedad privada de los vehículos desaparezca en algún punto de la historia y todos tengamos más bien un uso mucho más eficiente de vehículos que no van a dejar de existir, pero con menor cantidad, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo carro, pero mi vehículo yo lo tengo parqueado el 90% del tiempo. La cosa más ineficiente de la historia de la humanidad. Ese vehículo deberíamos es compartirlo con todos los vecinos. Y eso debería empezar a pasar y cada vez reducir más esos espacios que hemos entendido históricamente que son para los vehículos y deberían ser para realmente el esparcimiento, el espacio público o un parque pues, para las comunidades. Yo creo que eso está empezando a pasar, pero en efecto sí creo que hay que cambiar la legislación definitivamente, dejar de hablar de un mínimo de parqueos y pasar a un máximo de parqueos en la legislación. Y con respecto a las políticas, yo creo que se vive en la ambivalencia, lo digo desde el conocimiento desde la administración pública. Se ve en la ambivalencia de sí tener que entregar resultados en los 4 años que uno tiene en la administración, es necesario, hace parte de ejercer y gobernar, pero también la responsabilidad la determina cada gobernante. En el caso de Bogotá, hablo en específico, nuestros proyectos, hay proyectos que están finalizándose en 2032, 2034. Estamos planificando una ciudad para esa fecha, porque si no, no habría forma de mejorarla.
Entonces sí tenemos una planificación mucho más a largo plazo y mediano plazo, porque si no, pues no salimos de la problemática que tenemos de movilidad por lo menos y de otro tipo de cosas en la ciudad. Yo me atrevería a decir que justamente en esa línea los alcaldes, alcaldesas, tenemos ese tipo de legislación de cara al futuro sin considerar que tenemos un periodo solamente de 4 años. En el caso nuestro se hizo el Plan Estratégico 2030, justamente porque estas acciones deben iniciar ordenanza, legislación, pensando en que construir esa ciudad, que es un proceso, conllevará muchos años, pero tiene que darse el marco para que quienes vengan y nos sucedan en nuestras posiciones puedan también seguir con ese plan maestro que se define, porque de lo contrario no es realizable. En 4 años se hace poco. Sí se inicia y de cara al desarrollo estratégico de lo que quieres para la ciudad, en nuestro plan estratégico, por ejemplo, el tema de la movilidad peatonal es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, entre muchos otros. Entonces, estas acciones que nosotros ejecutamos en ese periodo de esos 4 años, es, digamos, lo que debe ser una sumatoria de acciones que se deben de seguir dando hasta cumplir esos planes a largo plazo. Yo ahí voy a poner un ejemplo sobre el tema de aparcamientos. Nosotros queremos orientarlos, pero sobre todo a residentes. Voy a poner un ejemplo. Hay un hotel de 5 estrellas que se quiere instalar muy cerca del puerto deportivo y del casco antiguo de la ciudad, ¿no? Y de repente nos dijo, bueno, como un hotel de 5 estrellas está obligado a tener aparcamiento, hemos buscado unos socios y entonces nosotros lo que queremos es, por debajo de todo el paseo peatonal del puerto deportivo, es una zona muy sensible y muy querida de Gijón, queremos hacer 1000 aparcamientos. Nosotros le dijimos, hombre, no, porque usted si ya me hace 1000 aparcamientos al lado del casco antiguo, lo que me está haciendo es generar una movilidad a ese aparcamiento. O sea, usted lo que está permitiendo es que miles de ciudadanos bajen al casco antiguo en coche, ya que tienen la posibilidad de aparcar en subterráneo. Por lo tanto, nosotros lo que le sugerimos es que haga un aparcamiento para el hotel y, hombre, y si quiere para residentes, 250 plazas, suficientes, pero no me meta usted 1000 plazas en un tema más que el estudio de viabilidad económica está hasta incluso por ver, porque hay otros aparcamientos no lejos de esa zona. Entonces nosotros lo que estamos intentando, hasta ahora yo creo que ha habido mucho aparcamiento de rotación, porque son los más rentables para las empresas que los hacen en menor corto tiempo y muy poco para residentes. Es más, saliéndote del centro de Gijón no hay aparcamientos públicos para residentes. Cuando digo aparcamientos no digo el típico bajo con 20 coches, no, digo aparcamientos de 200, 300 plazas. No los hay. Y ahora lo que estamos haciendo es intentando que en los barrios haya aparcamientos para residentes, para evitar que la colaboración pública-privada, para evitar que la Federación de Empresarios y la Patronal de la Construcción no esté a la defensiva. Un poco lo que estamos haciendo es sacar algún aparcamiento de residentes en el centro, en el pliego de condiciones, unido al del barrio, no sé si me explico, para que tenga los dos. Porque si a mí me dice, este me sale poco rentable, sí, pero el otro es que te sale mucho, no sé si me explico, ¿no? Sí. Incluso en esos que son en los barrios, lo que estamos haciendo es un estudio de viabilidad económica que le facilitamos a la Patronal de la Construcción, ¿no? Digo, miren, un estudio de viabilidad, con la correspondiente encuesta, lo que están dispuestos a pagar los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el gran desafío que hemos tenido, por lo menos en ciudades como de Gijón hasta ahora, no es tanto los que se han hecho, sobre todo aparcamientos de rotación, sobre todo en el centro, pero que no hay una infraestructura de aparcamientos en los barrios. Y lo que decimos siempre, tener más espacio público, cambiar el espacio público, hacer un carril bici, hacer que las aceras cumplan. Es que Gijón, el 60% de las aceras no cumple la ley de accesibilidad. El 60%. Y por lo tanto que los barrios tengan aceras más anchas, que no solo sea el centro. Hacer un carril bici por un barrio, ustedes se imaginan por dónde va. Por la línea de aparcamientos o reduciéndonos los viales de circulación. Y eso nos obliga a pasar ese aparcamiento, porque es verdad que los coches van a seguir existiendo, como es lógico, dar una alternativa. Y una alternativa es, evidentemente, en términos subterráneos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la lógica que hay que trabajar, pues, a 5 o 10 años vista, ¿no? Me parece, Manuel, una cuestión fundamental lo que estás diciendo. Quiero apoyar totalmente lo que se está haciendo en ese sentido desde Gijón. Lo primero que habría que plantearse, y es algo que mucha gente no sabe, es que aparcar en la calle no es un derecho.
hay un derecho a la salud, hay un derecho al espacio público, hay un derecho a la autonomía de la infancia, que hoy se está hablando poco aquí, de la autonomía de la infancia, y es también algo que está muy relacionado con la salud. Eso existe. El derecho a aparcar en la vía pública es algo asumido por la ciudadanía, pero que realmente no existe, ¿no? Y que además, como decía antes, sería imposible de satisfacer que todas las personas aparcaran. El hecho de esa dotación de aparcamientos públicos subterráneos para no tenerlos en la superficie concertada con el ayuntamiento, yo creo que es una estrategia muy interesante con residentes y además periféricos en los barrios para que puedan satisfacer a un lado y a otro, es fundamental. Y los disuasorios también. Y lo que se llama disuasorios, que a mí me gusta más llamarlos de cortesía, porque disuasorios realmente no disuaden por sí solos. Es decir, si tú haces muchos aparcamientos disuasorios, imaginaos, tenemos la ciudad y alrededor de la ciudad, en solares abandonados, en terrenos disponibles, creamos muchos aparcamientos de borde, los llamamos disuasorios y creemos que porque hemos hecho eso el coche va a llegar y se va a parar allí. No, si eso no va acompañado de una restricción que diga, y a partir de aquí usted no pasa, nuestro cerebro que está por esos 70, 80 años de implantación, que está lleno de coches, dice, bueno, pues si yo puedo entrar, entro. Por crear aparcamiento disuasorio no se disuade, sí, es un aparcamiento de cortesía porque como te digo que a partir de aquí no puedes entrar con tu coche o no vas a poder aparcar, te doy un sitio para que lo habilites, ¿no? Entonces yo creo que eso lo primero que hay que hacer es eso, desterrar ese derecho. Y luego, en el tema del aparcamiento rotatorio, a mí me gustaría aquí poner encima de la mesa una cuestión para el debate. Está muy asumido que el aparcamiento en rotación, pero el que pagamos, ¿no?, disuade de aparcar. Y a mí eso me gustaría ponerlo en cuestión, porque si yo puedo aparcar mi coche pagando 2 euros, por ejemplo, y puedo llegar hasta el centro y quiero llegar hasta el centro, ¿me disuade de aparcar? No mucho, es un precio muy barato para la porción de espacio público que está ocupando. Hay otras soluciones quizás también a explorar. Sobre infancia en un minuto, para no parecer descortés, sino... Yo sobre infancia creo que el gran tema son los caminos escolares seguros y que cada vez más los niños puedan ir de forma autónoma a esos colegios. Pero para eso, primero, hay que hacer encuestas sabiendo de dónde vienen los niños, porque el camino escolar seguro ahora se entendía poner 4 señales en el entorno escolar, no es eso. Es saber la procedencia de los niños, saber por qué calles vienen, que a lo mejor son 6, 7 calles del barrio, y actuar sobre esas calles y sobre el colegio, estrechando los viales, elevando los pasos de peatones y poniendo suficientemente señalítica y, por supuesto, contando con la comunidad escolar y con los padres, claro, porque es un proceso educativo, donde el niño pueda tener autonomía, porque es que los colegios escolares a la hora de la entrada son un caos. Es que en Madrid ya pasaron incidentes muy graves por resultado de muerte, y es una asignatura pendiente que tenemos en todas las ciudades, que no se monte esos caos en los colegios y en las entradas de los colegios, ¿no? Vale, y no solo reduciendo anchura, sino quitando viales, que hay calles por las que no tiene que ir. Me encanta que el debate esté apasionado en estos momentos. Lamentablemente tenemos que cerrar, nos hemos pasado un poquito de tiempo porque hemos empezado un poco más tarde por las circunstancias excepcionales de acceso. Para despedirnos me gustaría hacer una ronda de 10 segundos, 10 de cierre con un tuit. Una frase, 2 frases que queréis compartir a modo de despedida. Cuando pensamos en la movilidad en las ciudades, más allá de la logística, pensemos que más del 50% de nuestra vida lo hacemos lentamente y lo que necesitamos es lentitud. O porque no es día laborable, o porque ya estamos jubilados, o porque nos hemos roto una pierna, o por 1000 razones, o porque somos niños o somos mayores. Lentitud, reconstruir proximidad. Gracias. Cuidar el planeta, cuidar las ciudades, para que el planeta y las ciudades nos cuiden a nosotros. Una ciudad saludable es necesariamente una ciudad con menos coches y más caminable. Aumentar o mejorar la calidad de vida en las ciudades está dentro de las propias ciudades. O sea, no tenemos que mirar fuera, sino intentar ver dentro de los barrios, porque ahí está la solución. Sigamos trabajando por el bienestar de la gente. Y me tomo la frase de Saúl. Vamos a seguir ordenando los disensos y creo que lograremos mejores objetivos.
definitivamente la calidad de vida en las ciudades está asociada a la proximidad, a la lentitud, estoy completamente de acuerdo, y en definitiva tenemos que seguir trabajando en la movilidad sostenible, pero tenemos que incluirle una palabra clave que se llama inclusión. Es necesario que todos quepamos en la ciudad sin ninguna distinción. Así es. Fantástico. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharos, aprender de todas vosotras y vosotros. Acabamos aquí el primer diálogo, pero no la mañana. Vamos a hacer un descansito de 5 minutos y nos vamos al segundo diálogo sobre salud, calidad de vida y bienestar. Nos vemos en 5 minutos. Gracias.